Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Hoy tengo el honor de tener como invitado a don Alberto Barriés, quien es economista, líder principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Don Alberto es un experto en materia fiscal con un doctorado en economía de la Universidad de Harvard y realmente, don Alberto, una biblia en materia fiscal y de gran apoyo al país. Así que bienvenido a este programa, Alberto. Don Gerardo, muchísimas gracias por la invitación y ante todo un recuerdo de un gran amigo común. Exactamente. De don Edgar Ayales, gran persona, y además de una gran persona en Costa Rica, una persona que trascendió. Otro maestro sentado en esas sillas. No, me comparo con don Edgar, a quien además quería muchísimo. Muy bien. El problema económico tal vez principal del país hoy es el tema del déficit fiscal y por esa razón lo hemos invitado a don Alberto como experto para que nuestros seguidores puedan tener más detalles del tema de las finanzas públicas. Don Alberto, usted como experto, cuando se habla de finanzas públicas, ¿a qué se refiere? ¿Por qué esto es un tema de interés nacional? ¿Qué implicaciones tienen las finanzas públicas en la vida diaria de las empresas, de las familias en general? Que nos hable un poco más del tema de las finanzas públicas. En un sentido restricto, es un poco la visión un poco del dominio de la academia norteamericana, ¿no? La academia europea, que era la dominante hasta 1920, una cosa así, un poco más, quizás hasta la guerra, pongámosle, era de estudios donde la economía era una ciencia social más, donde estaba en el paquete. Pero irónicamente, el siglo XX, que es el siglo de las finanzas públicas, los impuestos saltaron de prácticamente 10-15% a 40%. La actividad estatal explotó después de la Segunda Guerra. Es irónico que explotara con un concepto norteamericano, que no es un concepto abarcativo, sino que es un concepto cada vez más restrictivo de estudiar las cosas más piecemeal y la economía cada vez más diversificada, los que estudian monetaria, los que estudian fiscal. Dentro de las finanzas públicas, nosotros tenemos la tendencia a pensar que las finanzas públicas son los ingresos públicos, los egresos públicos y cómo financiamos el déficit. Pero yo creo que esa es una visión que dominó en los 80. Yo creo que las finanzas públicas, y yo no soy uno de ellos, yo soy de esa generación del 80 de ingresos a que he dedicado mi vida más a los ingresos y a los subsidios, ese tipo de cosas, incluye una parte que son todo el manejo de empresas públicas, que yo lo envolvería en un paquete más grande. Yo manejaría el paquete fiscal propiamente dicho, tradicional, de una visión restringida de las finanzas públicas, los impuestos como gasto y como financio, y su vinculación obviamente con la monetaria y con la política monetaria, con el Banco Central básicamente, y con la balanza de pagos, con nuestro comercio exterior, que son las tres grandes políticas, fiscal, comercial y monetaria. Pero yo creo que viene en el futuro un nuevo ámbito para las finanzas públicas que se ha perdido un poco, que es el ámbito regulatorio. Y cuando digo el ámbito regulatorio, no le voy a explicar a usted que viene del sector bancario y ha sufrido las regulaciones por mucho tiempo. Creo que las regulaciones que han dominado el mercado bancario y que en general se limitaban a la empresa, al dominio de las utilities, de las grandes empresas. Bueno, en Costa Rica está servicios públicos, el teléfono, el agua, etcétera, etcétera. Que acá estaba, digamos, muy dominado por el sector público en muchos lugares y sigue todavía en algunos lugares, en muchos otros se ha privatizado. Creo que eso vuelve, la regulación vuelve, pero creo que vuelve con un twist. Y el twist es que un hijo, yo digo, así como todo el sistema de regular las empresas públicas, donde Costa Rica tiene un instrumento que yo al final me gustaría dedicarme a la modernización de la Segunda República. Y uno de los hijos putativos, pero que tendría que ser directo de Costa Rica, es el ARECEP, como ente regulador.
yo creo que ahora viene un twist para las finanzas públicas, que es el control de la competencia. Nosotros empezamos a darnos cuenta y en los países desarrollados empiezan a darse cuenta con mucha fuerza, en particular por el dominio y el control de las empresas de telecomunicaciones y las de la economía social, que además están avanzando a otros campos, ¿no? Al transporte con Uber, a Amazon, etcétera, para que uno tenga la mente, que es el control de la competencia. El control de competencia es un hijo de la regulación. Y yo creo que para el futuro, lo que hoy usted y yo vamos a hablar, yo creo que son los temas viejos de las finanzas públicas. Los impuestos, los gastos y cómo nos financiamos. Los temas del futuro. Yo si viniera una persona a hablar conmigo, le digo, estudia regulación. También le podría decir, estudia mercados laborales, o creo que comercio ha quedado, bueno, ahora quizá con la nueva ola relativamente proteccionista, que yo creo que va a ser poco, va a ser, pero uno puede estudiar salud, puede estudiar, pero esos son como puntos específicos donde obviamente la especialidad de los médicos o de la gente que trabaja en salud es dominante y mismo de los educadores. Pero si yo, a una persona que fuera un economista cuadrado, creo que hay un ámbito muy reducido que es la macroeconomía. La macroeconomía es el que junta los pedacitos de la política fiscal, la monetaria y la de comercio exterior, en particular vista del lado fiscal, que es el ministro de Hacienda. Yo creo que está habiendo una desaparición del gran ministro de Hacienda. Pero ese va a ser para 4 personas. Gente con mucha experiencia en los mercados, ¿no? Gente que vive en los mercados, no gente como usted, que vive en los mercados, no tanto a la academia, pero va a tener que tener la mezcla. Pero creo que el gran desarrollo que viene, como fue durante los 80 en adelante la financiera, yo creo que va a ser la regulación, y dentro de la regulación, la competencia. Muy bien. Hemos estado aquí compartiendo con el doctor Alberto Barriés sobre el tema de las finanzas públicas. Interesantemente nos da 2 visiones, la visión tradicional del manejo de los ingresos, gastos y el financiamiento del déficit del sector público, a una visión moderna, futurista, que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas y, nos decía él, también materia de regulación. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por